Hola. Dios bendiga. Comprobado, dado la respuesta de su profecía. Amén. Entonces, nosotros podemos aprender por medio de eso, hermanos, de que de repente podemos profetizar algo a alguien y podemos, la escritura en este pasaje, hermano, no menciona donde Dios le dijo eso, donde Dios le habló que iba a dar a un hijo a esta mujer. Dios la palabra no nos dice. Lo que yo veo que él tomó un paso de fe, confió en el Señor, sabía quién era él sabía que era profeta de Dios, y él tomó un paso de fe y habló con la hermana, la bendijo a ella y dijo, mire, vas a tener un hijo. Amén. Y ella tuvo un hijo. Entonces yo pregunto a mí mismo y pregunto hoy a mis alumnos del IVA, ¿qué podemos hacer por la comunidad nuestra? ¿Qué podemos hacer por el pueblo nuestro? Amén. Vamos a manifestar la fe de Dios y vamos a tomar posición y vamos a hacer lo que Dios nos está inspirando. Vamos a tomar pasos de fe. Vamos a bendecir a nuestra gente. Vamos a profetizar a ellos sanidad. Vamos a profetizar a ellos un empleo mejor. Amén. Vamos a bendecir a nuestro pueblo. Vamos a poner sobre ellos las bendiciones de Dios. Vamos a tomar pasos de fe. Vamos a confiar que el Señor va a hacer grandes cosas por medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Nuestra lección hoy está hablando sobre la sanidad y fe para recibir sanidad. Primeramente vamos a hablar sobre el don de sanidad. 1 Corintios 12, 7 a 11 es un trecho que ya hemos leído unas cuantas veces, pero vamos a leerla para ubicarnos una vez más. Hermano César, ¿puede leer para nosotros, hermano? Amén. Dice así, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Sigo? Amén. Sigue. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces aquí, versículo 11, dice que es uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una vez más, quiero dar énfasis, hermano, que debemos estar abiertos, sensibles al mover del Espíritu Santo, para que Dios se manifieste en nuestras vidas por medio del don que Él quiere usar en nosotros. Nosotros podemos nos tornar más sensibles a un don que otro, porque somos usados más veces en aquel que en otro. Pero a la verdad tenemos que ser sensibles para ser usados por Dios en los 9 dones que Dios quiere repartir a nosotros en aquel momento particular. Amén. Sea lo que sea. Cuando somos sensibles al Señor, Él puede usarnos en lo que sea.
y podemos ser útiles en las manos del Señor. Amén. Hermano, no debemos sentir miedo, debemos tener confianza. Miedo no es del Espíritu de Dios. No debemos sentir miedo. Debemos sí sentir ánimo y confianza. En primer lugar, que Dios quiere usarnos. Y en segundo lugar, que sí, yo puedo ser usado. Yo puedo ser usado por el Espíritu de Dios. Dios puede usarme. Amén. Y quiero que Dios me use para esto, para el don que Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Necesitamos nosotros tener esta confianza en nosotros mismos. Amén. Entonces, volvemos a mirar, hermano, que estamos hablando sobre dones de sanidad. Eso hace parte, hermano, del don de poder que hablamos de la semana pasada, el don de fe y dones de sanidad. Sanidad significa restituir al enfermo la salud, curar, rectificar y reparar. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, aquí el don de fe, tenemos dones de sanidades por el mismo Espíritu y también tenemos el hacer milagros. Entonces estamos hoy hablando, la semana pasada hablamos del hacer milagros y don de fe. Y hoy estamos hablando sobre dones de sanidades. Amén. Entonces, esto quiere decir que el sentido más amplio de sanidad puede referirse a una restauración física, una restauración mental, una restauración espiritual. A la verdad, hermano, les digo que esto es una gran necesidad en el día de hoy. Es una gran necesidad en nuestras comunidades, sea aquí en Estados Unidos, sea en Uruguay, sea en Brasil, sea donde sea, Chile, Bolivia, China. Amén. Mucha gente necesita restauración física, mental y espiritual y emocional. Hay tanta cosa que se está pasando en el día de hoy que la gente muchas veces tiene heridas emocionales, heridas mentales, heridas espirituales y necesitan sanidad. Y nosotros podemos ir y podemos profetizar sanidad física, sanidad mental, espiritual en la experiencia de la conversión, todos los cristianos reciben la sanidad espiritual, incluyendo el perdón de pecados, reconciliación con Dios y renovación espiritual. Sí, recibimos esto en la experiencia del nuevo nacimiento. Suceden muchas cosas. Mientras crecen en gracia y comiencen a desarrollar atributos positivos, emocionales y espirituales, tales como amor y paz y gozo y dominio propio, lo que la Biblia llama son los frutos del Espíritu, que encontramos en Gálatas 5. Los dones de sanidad se dan a ciertos individuos, pero no a todos. Sí, se dan a ciertos individuos, pero no a todos. Amén. Nosotros debemos estar listos para ser usados, entre tanto, ser usado en los dones de sanidad, porque a la verdad en ese momento no sabemos dónde Dios nos llevará y cómo Dios nos usará. Entonces necesitamos ser sensibles para ser usados en eso. La referencia se hace a la sanidad de condiciones mentales y físicas, más allá de la restauración espiritual y emocional que todos los cristianos pueden y deben recibir como parte de la nueva vida en Cristo. Los ejemplos de sanidad en los evangelios y los hechos correspondan a este significado. Amén. Entonces, hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer es ser sensibles al Señor, que el Señor nos use, sea en los dones de sanidad, o sea en don de fe, o sea en don de milagros, manifestación de milagros. Necesitamos ser sensibles, no solamente a lo que Dios puede hacer, pero necesitamos ser sensibles también a la necesidad presente. Necesitamos, es bien posible que conocemos una familia en la iglesia que está en necesidad. Conocemos la necesidad de ellos. Conocemos las necesidades de la gente que está en nuestra comunidad local.
Entonces nosotros podemos ir a ellos y ministrar a ellos. Por ejemplo, de repente puede ser alguien que no está dentro de la iglesia, puede ser un vecino, y conocemos la necesidad de ellos. Y queremos, a la verdad, ministrar a la vida de ellos, a la necesidad que ellos tienen. Amén. Podemos ir a ellos y podemos hablarles del poder de Dios. Y que Dios desea, porque Dios desea que ellos por una conozcan la verdad. Ese es el deseo del Señor. Está escrito en el libro de Timoteo, que el Señor, que el deseo del Señor, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, que ellos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Pero también es la voluntad del Señor ejecutar sanidad en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Podemos definir los dones de sanidad como varias formas de curación o restauración sobrenatural de enfermedades, heridas y otras deshabilitaciones, amén, que puede haber. Hay numerosos relatos de sanidades en la iglesia primitiva. Yo no voy a entrar en detalles aquí porque ustedes mismos pueden mirar estos ejemplos en el libro texto y pueden ver los ejemplos que aquí están enumerados. Pero habla de un hombre paralítico en el templo, habla de multitudes en Jerusalén, habla de mucha gente paralizada y coja en Samaria. Saulo de Tarso, quien fue sanado de ceguera por Ananías. Había un hombre paralítico llamado Eneas. Todo eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 9 en adelante. Entonces, necesitamos reconocer, hermano, que recibimos la sanidad por medio de la expiación que Cristo hizo en la cruz. La palabra de Dios nos dice, hermano, que por sus azotes, por sus azotes, que fueron 40 menos 1, y hermano, Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, amén, nuestras dolencias, amén. Y leemos, hermanos, en Isaías 53, capítulo 4, capítulo 53, versículo 4, ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, dice, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, fuimos nosotros curados. Amén. Isaías 53, versículo 4 y también versículo 5. Entonces Cristo ha cumplido o ha pagado el precio para nuestra sanidad. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor. Le tuvimos por así, herido, abatido. Y estas heridas dice que fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Y su llaga, y por su llaga fuimos curados. Y esto ya está escrito, esta declaración, esta oración está conjugado en el pasado. O sea, mismo en Isaías declarando esto, eso ya, él lo declaró como ya hecho, como ya realizado. Entonces mucha gente argumenta que aquella sanidad es exclusivamente espiritual, pero la salvación de Dios es para el ser humano en su totalidad. Amén. La obra de nuestro Dios, hermanos, no queda por la mitad. Él, hermano, es un Dios que obra las cosas por completo. Entonces el hombre es un ser físico, es un ser espiritual, y el Señor va a obrar físicamente y va a obrar espiritualmente también en el hombre. Encontramos en San Mateo capítulo 8, versículo 16, hermana Andrea, lea para nosotros si tenés
Si tenés los apuntes delante suyo, está ahí. Tengo los apuntes, sí. San Mateo dice 5, 8, digo 8, 16, 17. Sí. Uhum. Dice, Porque ese trecho explica que la sanidad física es un cumplimiento de Isaías 53. Dice, Léalo. y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces aquí San Mateo aplica, o sea, aquí el Señor Jesús está mismo declarando la profecía de Isaías, porque él dijo que el profeta había profetizado y que aquí se está cumpliendo. Amén. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios y sanó a los enfermos para que se cumpliese, dice San Mateo, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces aquí aplica la profecía de Isaías al hecho que Jesús echaba fuera demonios y sanaba enfermos, y así se cumplió entonces la palabra de Isaías. Entonces, esa palabra, esa profecía de Isaías podemos aplicar a nosotros y podemos aplicar, hermanos, a aquellos a quienes estamos ministrando. Somos ministros de Dios. Somos ministros de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros, amén, para realizar sanidades. Y después vamos a mirar por un momento, vamos a estar mirando también la escritura de San Marcos, capítulo 16, donde podemos ver que el Señor, que su palabra, que dice que esas señales seguirán a los que creen. Amén. Lo que él hizo para la iglesia primitiva, lo hará para la iglesia de hoy. Amén. Lo que él hizo en el día de la iglesia primitiva, en los días de los apóstoles, él también hará en los días de hoy. Amén. Cuando decimos que la sanidad es una parte de la expiación, queremos decir que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fueron la base de nuestra sanidad, tanto como para nuestra salvación. Amén. Amén. Muchas veces aplicamos, hermanos, el Evangelio, o sea, cuando hablamos de Evangelio, estamos hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y muchas veces aplicamos eso a la salvación, pero no podemos dejar, hermanos, de aplicarlo también a nuestra sanidad. Amén. Él murió, él fue sepultado, él resucitó, hermanos, para sanar nuestras dolencias, para sanar el cuerpo y sanar las emociones y sanar a las enfermedades mentales, que hoy día, hermanos, hay un crecimiento muy grande de las enfermedades mentales en el día de hoy. Y nosotros como siervos del Señor podemos ser usados, hermanos, para ejecutar sanidad en la vida de estas personas. Vamos a recordar, hermano, que la sanidad puede ser instantánea o también puede ser progresiva. Más bien nosotros, hermano, queremos sanidades instantáneas. Es lo que yo quiero. Y muchos de nosotros queremos una sanidad instantánea donde la persona se levanta de su cama o levanta de su silla de rueda y proclama la sanidad instantánea. Pero podemos decir decir en sentido general que toda la sanidad es de Dios, sea gradual, sea instantánea o sea progresiva. Amén. La sanidad general, toda sanidad es de Dios. La mayoría de
los relatos bíblicos de sanidades describen sanidades instantáneas, ¿verdad? Pues estos casos son los más notables y ciertamente podemos esperar tales acontecimientos. Sin embargo, aún en la Biblia, algunas sanidades eran graduales. Amén. De a poco, progresivas. Y necesitamos reconocer y necesitamos dar gloria a Dios por las sanidades, eh, instantáneas, como también por las sanidades progresivas o graduales. Necesitamos dar gloria a Dios, tanto para uno como para el otro. Siempre tenemos cuerpos mortales, siempre tenemos cuerpos mortales y vivimos en un mundo decaído y no somos inmunes, hermanos, a las enfermedades, pruebas y tribulaciones en la vida diaria. Y la venida del COVID-19 es una prueba de eso. En Uruguay no sufrió tanto cuanto los otros países. Pero en los Estados Unidos, hermanos, tenemos una cantidad inmensa de hermanos, de pastores que han fallecido. En Brasil, hermanos, en el distrito de San Pablo, hermano, en cuestión de una semana, sí, falleció 3 pastores, inclusive el presidente distrital de la zona, que sería para nosotros el presbítero de la zona, falleció por COVID-19 y falleció dentro de 3 días. Fue algo fulminante. Y podemos ver, hermano, que a veces hay sufrimiento, a veces, hermano, y a pesar de orar, el Señor tomó la decisión a llevarlos para eso, porque el Señor es soberano. Pero sin embargo, mismo así, nosotros siempre oramos con la expectativa de que sí, Dios puede, tiene el poder para sanar. Algunos serán sanados, otros más sanarán gradualmente, otros de repente no sanarán y pasarán para estar con el Señor. Pero nosotros, hermanos, todavía seguimos con nuestra fe fija en el Señor, fija en su promesa de que sin la sanidad es ofrecida a todos nosotros. Gloria a Dios. Amén. Siempre tenemos cuerpos mortales y vivimos en un mundo caído y no somos inmunes a enfermedades, pruebas y tribulación en la vida diaria. No debemos ver la enfermedad como una derrota, sino como una oportunidad para la sanidad. Aunque recibimos una sanidad instantánea o gradual, damos la gloria a Dios. Amén. Si sufrimos por un tiempo antes de nuestra recuperación, entonces aprendemos la paciencia, la confianza y otras lecciones que Dios desea enseñarnos a nosotros. Podemos siempre y debemos siempre preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué está el Señor? ¿Qué desea el Señor enseñarme por medio de esta lección o de esta situación que estoy enfrentando? Amén. Yo quería, antes de terminar, hermanos, yo quería volver a ir adelante, y aquí no tengo apuntes, pero les invito para que vayan a la página 153, donde habla sobre fe para recibir sanidad. Y encontramos, hermanos, en San Marcos capítulo 16, versículo 17. Y ya estoy mirando el libro, ¿ok? Vaya al libro, texto, Dones Espirituales de David Bernard, página 153, y encontramos allí donde habla sobre fe para recibir sanidad, que este capítulo también hace parte de la lección de hoy. Entonces la sanidad divina es una señal que sigue a los que creen. Jesús prometió esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ahogarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces, todos los creyentes, no solamente apóstoles, no solamente profetas, no solamente predicadores, pueden vencer el poder de Satanás, hablar en lenguas,
gozarse de protección divina y orar exitosamente para la sanidad divina de los enfermos, todos los que creen. Amén. Uno no necesita una tarjeta en el bolsillo, una credencial de la IPU para poder ejecutar sanidad en la vida de gente, o para vencer el poder de Satanás, o para hablar en otras lenguas. Esa profecía, esa palabra son para todos los que creen. Amén. Si tenemos fe, hermano, podemos ser usados para obrar sanidades en la vida de las personas. Algunas personas, quienes no creen en los milagros, en el día de hoy tratarán de desacreditar las enseñanzas de Marcos capítulo 16, versículo 17. Algunos dirán que esto fuera para aquellos días, no es para los días de hoy. Amén. Pero sin embargo, hermanos, el mismo Dios que obró en la vida de en los días de Jesús, en los días de la iglesia primitiva, obrará también en la vida nuestra en el día de hoy. Gloria a Dios. Además, hermano, en Santiago, o sea, aún así, en Marcos 16, 17, nos dice que todos los creyentes deben esperar que hayan sanidades en respuesta de sus oraciones. Porque en capítulo 12 de 1 Corintios enumera la sanidad entre los dones sobrenaturales espirituales que Dios da en diversos tiempos a diversos individuos, pero no a todos. Y podemos concluir que no todos recibirán la sanidad cada vez que oremos. Y es verdad. Algunos de ustedes han orado por personas y ellos no han recibido su sanidad. Pero aún así, en Marcos 16, 17 nos dice que todos los creyentes deben esperar que hayan sanidades en respuesta a sus oraciones. Seguimos teniendo fe para alcanzar grandes cosas en Dios. Además, Santiago capítulo 5, versículo 14 nos dice que debemos orar por todos los creyentes quienes estén enfermos y debemos creer que es la voluntad general de Dios sanarlos. Amén. Podemos preguntar, ¿será que es la voluntad de Dios sanar a fulano, ciclano? Bueno, la voluntad general de Dios es que ellos sea sanar. Pero de repente el propósito privado, particular de Dios, personal de Dios, no sé, particular de Dios, para este momento en la vida de esa persona, es de sanarlo gradualmente o progresivamente, o de repente de llevarlo para estar con él. Recién en el estado de Texas, aquí en Estados Unidos, tenía una pareja, una familia, pastor y pastora, marido y mujer, pastoreaban una iglesia. Nosotros habíamos visitado la iglesia de ellos. Ellos contrataron COVID, coronavirus, y fallecieron los dos. Ahora hace unas pocas semanas. El distrito entero estaba orando por ellos. Muchos hermanos habían ido orando por ellos. Pero sin embargo, fue la voluntad del Señor a llevar estos hermanos. Recién, hermanos, hace un par de semanas que murió 2 misioneros que recién se habían jubilado de la misión, habían contratado coronavirus y infelizmente vino a fallecer. Uno fue el marido y en otra familia fue la misionera que falleció. Cosas inexplicables. Pero sin embargo, hermano, yo voy hoy, subo al púlpito, mismo delante de estas muertes. Subo, hermanos, al púlpito y todavía voy a predicar la sanidad del Señor. Yo soy testigo de la sanidad de Dios. Dios me sanó milagrosamente y ha sanado a estos hermanos milagrosamente. Pero en este momento fue la voluntad de Dios de llevarlos para estar. No podemos entender, no tenemos explicación, pero tenemos, hermanos, las promesas de Dios, que la voluntad general de Dios
es de la sanidad de ellos. Amén. Y dice la palabra de Dios en Santiago, dice, si está uno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Amén. Entonces, hermanos, la palabra enfermo aquí viene del griego, que aparece muchas veces en el Evangelio, en referencia a los que están enfermos. La palabra enfermo, entonces, quiere decir los enfermos. El Señor es quien es Él que levanta a los enfermos y Él responde a la oración de fe. Amén. Tanto Marcos como Santiago nos instruyen que como un principio general debemos esperar que cuando oremos, los enfermos serán sanados. Amén. Y debemos enfatizar la importancia de fe en recibir la sanidad. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, dejo entonces estas lecciones para ustedes. Ha concluido nuestro tiempo. A ver, ¿tenemos alguna pregunta de los hermanos? Bien. Por ahora ninguna. Sí, dale entonces. No. No, lo que pasa, a veces pasa falta de confianza, porque eso me ha pasado a mí. Sí, Que uno se siente como que Dios lo va a usar a uno, porque wow, yo qué sé, tanta cosa. sí. Vengo Hola. orando para que Dios me use para su gloria, ¿no? No para ser mejor que nadie, sino para que Sí, sea de bendición en la sí, iglesia. sí, sí, Pero está, sí. son muchas cosas que a veces en la mente de uno, ¿no? Pero tú sabes, hermana Andrea, a veces nos desculpamos a nosotros, decimos consciente o inconscientemente, a veces estamos diciendo, no soy digno, Dios va a usar a otro, no va a usar a mí. Pero ¿por qué no empezamos a pensar, no, Dios quiere usarme a mí? ¿Por qué no cambiamos ese ¿Verdad? pensamiento? Dios quiere usarme a mí. Entonces yo voy a ir a fulano, a ciclano, voy a orar por ellos y voy a creer que Dios va a manifestar su poder. Y yo creo, hermano, que cuanto más hacemos esto, cuanto más tomamos este paso de fe, que Dios sí va a confirmar su palabra. Y vamos a ver sanidades milagrosas y vamos a gozarnos en el Señor. Amén, porque decidimos nosotros a tomar un paso de fe. Y podemos tomar, y debemos tomar el cuidado también, hermano, de no estar resistiendo al Espíritu Santo. Es que a Porque veces de uno se repente, piensa que a mí me pasó un caso, y no sé si me da el tiempo para contarlo, en el retiro de pastores, cuando vino la hermana Loreta, puede ser Loreta Bir, sí, yo estaba atrás de ella, vio que estaba quebrada, cuando ella vino estaba quebrada y yo estaba de pelo suelto. Y usted sí, sabe que en un momento yo cerré los ojos y Dios me dijo, yo te voy a pedir que la peines. Sentí eso. Y cuando yo la wow, peinaba, iba a salir poder de ella para sanarme. Eso pasaron wow, 5 minutos y ella me dijo, hermana, ¿me peina? Y yo quedé atónita. Quedé como mal, como diciendo, a mí me... Y dije, no. Y después, hablando con Lourdes Gao, cuando yo estaba ahí, le conté lo que me había pasado y dice, mira, yo fui sanada de un bulto que tenía acá abajo el brazo, dice, cuando yo peiné a wow, esa mujer. Y wow, me sentí tan mal porque pensé que era yo, que algo que me había pasado a mí, que yo lo imaginé, y era Dios que me había dicho que yo tenía que peinarla. Quizás Dios quería sanarme a mí, no sé de qué cosa, sí, ¿verdad? pero quedé no, a mí no, yo no sé peinar, no, peiná la voz, le dije a Lourdes, Sí, sí, y ella recibió sanidad. wow, mira eso. Son esas cosas y después un par de cosas más que digo, que uno se piensa que es uno pensando eso, que uno Sí, se lo está imaginando, que Dios muestra cosas y yo digo, no, esto lo estoy pensando yo. Y sí, pasan las cosas y me di cuenta que Dios me había hablado a mí. Eso me sí. pasa a mí, no sé. Bueno, hermano, es como digo yo, vienen pensamientos a nosotros. Y necesitamos, hermano, rechazar estos pensamientos. Y necesitamos a pensar positivamente, Dios quiere usarme, Dios va a usarme y yo voy a tomar un paso adelante y Amén. Dios va a Amén. confirmar su palabra. Amén. 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 ¿Puedo Gloria. decir algo, pastor? ¿Puedo decir algo? Hermana, dígala rápidamente porque Amén. la batería de mi compo está Amén. por terminar y Es, no tengo. Dale es un nomás. segundito, es un segundito.
nosotros, yo al menos creo que usted nos está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Que no, Lo que está escrito en la Biblia, lo que dejó el sí, Señor para nosotros, para sí, claro, capacitarnos para hacer la sí, obra del Señor. sí, Entonces, si yo creo que usted me está enseñando esa palabra de Dios, yo creo sí, que lo que usted está diciendo es guiado por Dios. sí, Entonces, yo me voy a alinear a la palabra que usted está dando y yo creo que sí, estamos viviendo en un tiempo de mucha necesidad y sí, que nuestro corazón, nosotros, tenemos que estar dispuestos. Amén. Solo sí, lo que necesitamos es estar dispuestos. El Señor sabe dónde, cuándo, cómo y sabe la necesidad, dónde está la necesidad. Eso sí, no depende de nosotros porque el Señor es ilimitado y el poder es de Dios, no es de nosotros. Y los dones son de Dios, como usted sí, nos ha enseñado. No sí, son de nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos y siervos inútiles que hacemos lo que Dios quiere si nosotros le sí. permitimos al Señor que nos use. Me parece que Sí, me falsa parece humildad que no, sí. humildad de No, verdad, es ser es que a muy la verdad humilde, es lo que yo muy decía humilde. antes. Amén, muy Sí, humilde. es que, Ana, perdón. Tenemos que ser Yes. muy humildes, no falsa humildad, Tenemos que, porque sí, yo no hago tenemos que nada ser. Ujú. por mí misma, es Dios. Yo por mí misma, en realidad, nada. Sí, Tiene que ser Dios a través de mí. Amén. sí, amén. Entonces, nosotros sabemos muy bien, hermano, que Dios, que nosotros mismos nunca, yo puedo ser la persona más espiritual, puedo ser la persona más espiritual de todo el mundo, pero sin embargo, yo aún así no tendré poder para sanar a nadie. No voy a tener poder para sanar a nadie. Todo viene a través del Amén. Espíritu Entonces, lo que Santo. yo necesito es tener sensibilidad al Espíritu Santo. Y lo que yo decía antes, que tenemos que tomar cuidado con aquello que dice en Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo los exhortaba y decía que tomaran ellos cuidado en resistir el Espíritu. Que posiblemente que el Espíritu nos está eh, nos está poniendo un sentido, está poniendo un llamado, nos está impulsando a nosotros a tomar acción con alguien, orar por alguien, y nosotros estamos dando excusas que no podemos usar. Y estamos rechazando el Espíritu. Amén. Amén, es verdad. Entonces necesitamos tomar cuidado que nosotros no estamos rechazando o no estamos resistiendo el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos ser Pastor, sensibles y y cuando Dios va a ocurre usar. una cosa así, que nosotros estamos de repente resistiendo al Espíritu Santo, es contraproducente, ¿cómo actúa en contra de nosotros eso? Si yo, por ejemplo, como dijo la hermana Andrea, ¿verdad? Que dio ese ejemplo. Si el Señor pone un sentir, ¿verdad? Fuerte, de orar por una persona o hacer determinada, y yo resisto y no lo hago, soy Sí, desobediente a eso, ¿verdad? sí, sí. ¿Cómo eso me puede hacer daño a mí? Porque obvio que me va a hacer daño a mí. Bueno, hermana, lo que podemos sentir es un malestar. Podemos sentir un malestar. El Señor es un Dios de mucha gracia, de mucha misericordia. Claro, el Señor no nos va a quitar la vida por eso, o que no va a nos aplastar como se aplasta un mosquito. Yo me Obviamente arrepentí, que no, pastor. Yo me obviamente que no. arrepentí, lloré y me arrepentí mal porque sé que fue Sí, Dios. claro, claro, porque uno se siente mal, uno reconoce que metió la Verdad. pata y tal, yo necesito ver eso, yo necesito ser más dispuesto. Era eso que yo decía al Tenés que principio. bañarte.
hermana Karina, usted todavía no estaba conectada, pero yo hablaba de la necesidad de estar sensible al mover del Espíritu Santo y convencido de que Dios quiere usarnos, que Dios desea usarme en los dones, que eso Él desea hacer. Que yo no necesito una tarjeta de la IQ para poder ser usado en los dones. No, Dios desea usarme en los dones. No, yo esa Amén. parte escuché, sí. Lo que pasa es que de repente cuando uno resiste una vez y de repente resistís otra vez, ya Dios dice, a este no le voy a... No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que Dios está siempre dispuesto a usarnos y que Porque Dios se nosotros vuelve, necesitamos. Ahora, Dios se sí, vuelve puede de ser esa que situación. nosotros resistimos, vamos resistindo y resistimos y Dios pasa por cima y va a otro. Puede ser. Pero nosotros A eso podemos voy. arrepentirnos de eso. Y podemos decir, Señor, ayúdame a ser sensible a su espíritu, ayúdame a cooperar con su espíritu, ayúdame, Señor, yo quiero ser usado en los dones, yo deseo ser usado. Amén. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendice, hermanos, ricamente. Nosotros vamos a cerrar y damos 5 minutos, 8 minutos y volvemos con la otra clase. Amén. Amén, amén. Dios bendiga.